que ha venido desde Málaga. Muchas gracias, Ana, por haber aceptado la invitación. Realmente... A vosotros por haber hablado de mí. Es un placer tenerte aquí, Ana. Bueno, por presentarla más extensamente, Ana es geóloga, profesora de Biología y Geología de Educación Secundaria y, por supuesto, también filósofa, escritora y experta en filosofía de Oriente e instructora en los cursos de Nueva Acrópolis. Ha escrito artículos y libros de la Atlántida y también es miembro activo de GEA desde hace muchos años. En su ponencia nos hablará de el paradigma materialista, que sin duda rige nuestra sociedad de hoy en día. Muchas gracias, Ana, y os dejo con la primera ponencia. Bueno, pues muchas gracias, insisto, en haberos acordado de mí para venir aquí. Para mí es un honor estar con vosotros y poder compartir con vosotros, bueno, mis reflexiones como científica y como filósofa sobre lo que es, bueno, lo que me habéis pedido sobre el paradigma materialista. Voy a decir a lo mejor algunas cosas que todo el mundo ha conocido, no voy a decir cosas muy nuevas, simplemente las voy a organizar según mis propias reflexiones, para compartirlas con vosotros y que saquéis vuestras propias conclusiones. Primero vamos a empezar a hablar de qué es un paradigma. Un paradigma, la palabra significa modelo. Podemos hablar del paradigma del mundo medieval, por ejemplo. El paradigma del mundo medieval era que Dios era el poderoso, ¿no? Estaba dominado por la religión, el hombre solamente tenía que evitar ir al infierno y era Dios el que decidía si llovía o no llovía, si las cosechas daban o no frutos. El sometimiento al señor feudal, ¿quién podía ganar una guerra? Evidentemente eso ha ido cambiando y hoy día el paradigma que nos domina, o bueno, que elabora nuestro mundo, a través del cual nos hacemos una idea del mundo en el que vivimos, es un paradigma basado en la ciencia materialista. El materialismo por sí mismo se puede considerar una corriente filosófica. Una corriente filosófica que surge a partir del siglo XIX, principalmente como reacción al idealismo alemán. En el idealismo alemán pues, se habla de un principio espiritual que es anterior a la materia y además se establece la duda de si podemos llegar a conocer todas las cosas, porque en realidad lo que conocemos son la idea que nos hacemos de las cosas. Y el materialismo pues rompe con esa idea diciendo no, las cosas son y nosotros conoceremos no las cosas, pero lo que es y lo único que es la materia. Por lo tanto, se puede considerar al materialismo como un monismo frente al dualismo del idealismo. En el idealismo hablamos de espíritu y materia, en el materialismo exclusivamente materia. Y si hay alguna cosa que se manifiesta como de tipo espiritual, eso ha tenido también su fuente y su origen en la materia. Vamos a ver algunas características de este materialismo y luego haremos algunas conclusiones. Este materialismo se basa principalmente en dos cosas. Primero, lo he dicho ya, la materia es lo único que existe. Y segundo, analizando, es decir, rompiendo, separando cada uno de los componentes de los objetos que nos proponemos conocer, vamos a poder conocer el objeto en sí. Esa era la base del origen. A través de ese modelo, es cierto que es un modelo que nos ha proporcionado una idea muy interesante que vamos a comentar también. Pero el modelo del mundo que nos presenta, ese modelo de ese mundo en el que vivimos, podemos partir del principio de que está constituido por unas pequeñas partículas que llamamos átomos. De los átomos ya no hablo de Demócrito, hace 2300 años aproximadamente. El átomo del que hablamos ahora no se parece del todo al átomo de Demócrito, pero bueno, átomo, indivisible. Sabemos que se pueden dividir los átomos, ¿verdad? En otras partículas más pequeñas. Pero bueno, la materia está basada en el átomo. El átomo es la partícula más pequeña en la que podemos dividir la materia. Y hay diferentes tipos de átomos. Conocemos hasta 93 tipos de átomos en la naturaleza. Hay más, pero los otros son sintéticos. Se elaboran en los laboratorios. Algunos de ellos tienen una vida efímera, unos pocos segundos, y desaparecen otra vez, es decir, se convierten otra vez en otros átomos.
93 tipos de átomos. Ellos luego se combinan en moléculas. Entonces las moléculas ya son la unidad más pequeña en la que podemos dividir una sustancia que sigue siendo esa sustancia. Por ejemplo, el oxígeno que respiramos está compuesto de 2 átomos de oxígeno. Y el agua está compuesta por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Esas son las moléculas. El oxígeno que respiramos y el agua son muy distintos. Uno es un gas muy reactivo. El agua, el fluido vital que necesitamos, que forma parte también de nuestro cuerpo, son 2 sustancias muy distintas. Entonces, la materia está compuesta por unidades. Unidades que podemos dividir, que podemos conocer. Además de la materia, existen la energía y las fuerzas. La energía, en realidad, después de la teoría de la relatividad de Einstein, es como otra forma de materia, porque según la famosa fórmula de Einstein, tanto la materia se puede convertir en energía como la energía en materia. Son como 2 cosas la misma cosa a distinto nivel de vibración. Entonces, que exista la energía, que se define como una capacidad de hacer un trabajo, pues en realidad tiene su origen en la materia también. Y luego las fuerzas son como esas relaciones que se establecen entre los cuerpos materiales y los sistemas materiales. La gravedad, el electromagnetismo, son fuerzas a través de las cuales interaccionan. Estas leyes se pueden conocer matemáticamente. Curiosamente, a través de las matemáticas, que son una cosa mental, abstracta, podemos conocer las leyes de la naturaleza. Y no solamente las podemos conocer, sino que las podemos utilizar. Es decir, las podemos utilizar para prever qué cosas van a ocurrir. O incluso para repetirlo. Si podemos poner en marcha un avión, si podemos hacer que un avión vuele, es porque precisamente conocemos esa fuerza matemáticamente y la podemos utilizar. Entonces eso nos da una sensación de control, ¿verdad?, sobre las leyes de la naturaleza. Otra característica de este modelo, aunque ya hay muchas investigaciones que están rompiendo con esa idea, pero a lo que es cotidiano y en lo que nos movemos, el tiempo y el espacio son concretos y son definidos. El espacio es cartesiano, tiene 3 dimensiones y es estático, no se mueve. Sabemos que por la ley de la relatividad el espacio es curvo, pero a los niveles de ingeniería, de nuestra vida cotidiana, el espacio es cartesiano. Y el tiempo se mueve siempre al mismo ritmo y en la misma dirección. No podemos volver atrás. Nos hemos equivocado. Tenemos que seguir hacia adelante. Entonces el tiempo siempre se mueve al mismo ritmo. Aunque a nosotros en un minuto nos haya parecido 1 hora, y aunque a veces 1 hora se nos reduzca a 1 minuto, pero el tiempo, en nuestro modelo, se mueve siempre al mismo ritmo. Lo marca el reloj. Tenemos relojes magníficos para hacerlo. Ese movimiento que tanto había preocupado a los presocráticos, que siempre se preguntaron por el origen del movimiento, pues ahora lo tenemos muy bien explicado con este espacio y con este tiempo que son fijos. Otra característica de este modelo: la Tierra ya no es el centro del universo. Es una pequeña motita de polvo en la inmensidad del espacio. Nuestro Sol tampoco es el centro del universo. Es uno de los miles de estrellas que hay en el universo. Bueno, si nos concretamos más, es una estrella de tamaño mediano, de luminosidad mediana, de edad mediana. No entramos en lo mediocre, pero casi nos lo creemos. Ya no es el centro del universo, es una cosita que además gira alrededor del centro de la galaxia en uno de sus brazos, ni siquiera está en el centro de la galaxia. ¿Vale? Entonces, este modelo nos ha sacado mucho de algunas ideas previas que tenemos. Otra idea importante: el universo no es eterno. No ha estado ahí siempre ni va a estar siempre. Está en expansión, y si está en expansión es porque ha tenido un origen. Y si ha tenido un origen, tendrá un final. Por lo tanto, es otra idea que rompe con
las ideas anteriores y que determina también nuestro presente y nuestro futuro. Y por último, la séptima idea que quería destacar de este modelo es que bien, la Tierra es una ínfima mota de polvo en el universo, pero es justo aquí donde la materia ha evolucionado, ha producido vida y ha producido seres capaces de conocer el universo, que somos los seres humanos. Entonces tenemos una capacidad de inteligencia que nos permite entender todo esto. No sabemos si hay otros planetas en los que se pueda producir. Pensamos que sí. Si se ha producido en la Tierra, que es uno de los planetas más pequeños del sistema solar, que es uno de los sistemas más medianos del universo, pues se habrá producido en otros muchos. Por ahora solo lo conocemos aquí. Bueno, todo esto nos ha llevado a pensar, este es el modelo materialista, en el que la materia es la base, la fuente de cada uno de los procesos. Cuando los procesos son sencillos, el análisis del proceso es bastante fácil de repetir incluso en un laboratorio. Cuando los sistemas son más complejos, ya empiezan a haber dificultades. Por ejemplo, los sistemas vivos. Los seres vivos, la vida, digamos que va en contra de algunos de los principios físicos. Una de las leyes más principales de la física es el principio de la entropía. Todo tiende a la dispersión, todo tiende a aumentar su nivel de desorden. Sin embargo, la vida hace lo contrario. Es verdad que tiene que gastar mucha energía en ello, pero la vida está enfocada en mantener su nivel de orden. Y además, llegamos a través de ese proceso de la vida a combatir incluso otras leyes, como la de la gravedad. ¿Cómo es posible que vuelen las aves? Están vivas las aves y son capaces de forzar la fuerza de la gravedad. Entonces son sistemas más complejos que contradicen, en cierto modo, algunas de las leyes de aquellos componentes de los que están formados. Porque es verdad que el ave está compuesta de materia. Sin embargo, en el ave aparecen cosas muy diferentes. ¿Cómo lo explica esto el materialismo? Pues el materialismo también tiene una explicación para ver por qué un sistema complejo llega a contradecir las leyes de los componentes que lo forman. Y esa es la idea de las propiedades emergentes. Lo que viene a decir el paradigma materialista es que cuando un sistema es muy complejo y se establecen muchas relaciones complejas dentro de ese sistema, aparecen propiedades que antes no había. Emergen de una cosa a una cosa diferente. Por ejemplo, observando los seres vivos vemos que hay diferentes niveles de organización de lo más simple a lo más complejo. El átomo, ya hemos dicho, que es un elemento muy simple, ¿vale? Hay distintos tipos de átomos. Esos átomos, como hemos dicho, están compuestos de protones, electrones, neutrones. Los protones del oxígeno son exactamente iguales que los protones del hierro. Sin embargo, el oxígeno y el hierro se comportan de forma muy diferente. Entonces ya la propiedad del protón es una y la del átomo es otra. Cuando los átomos se combinan formando moléculas, pues si el oxígeno se combina con otro oxígeno forma un gas, y si se combina con el hidrógeno tenemos agua, que ya tienen propiedades también muy diferentes. Esas son las propiedades de cada una de las sustancias. Moléculas podemos encontrar de muchos tipos. De esta sencilla que estamos hablando, podemos pasar a la molécula que es una proteína. Una proteína que se define como macromolécula porque está formada por miles de unidades. Unidades que son carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, con algo de azufre. Y con eso se construye una enzima digestiva o se construye un anticuerpo. Son proteínas. Pero siguen siendo moléculas. El salto siguiente está en la célula. La célula está formada de moléculas. Una membrana celular está formada por fosfolípidos, un tipo de grasa. Fosfolípidos, algunas proteínas,
y algunos glúcidos. Bueno, pues la membrana no es como un globo que limita lo que hay dentro y fuera del globo. La membrana no es como el filtro del café, que deja pasar el agua con el café y retiene los pozos. La membrana es un elemento inteligente. Es un componente inteligente de las células. Deja pasar lo que le interesa a la célula e impide el paso a lo que no debe pasar. Protege a la célula. Es capaz de reconocer a otras células semejantes y reconocer a células ajenas. Es un elemento inteligente. De forma que en el nivel celular encontramos ya un nivel muy superior. Encontramos la propiedad que podríamos llamar vida. ¿Por qué decimos que las células están vivas? Pues son capaces de nutrirse, es decir, intercambiar materia y energía con el medio. Son capaces de detectar qué cambios hay en el medio y reaccionar para sobrevivir. Y son capaces de reproducirse y formar otras iguales. Eso no ocurre en niveles inferiores. Entonces aparece un nuevo nivel, aparece una nueva propiedad, que es la vida. De lo que no está vivo, aparece la vida. Eso es lo que dicen que es una propiedad emergente. Podemos seguir, porque hay otros niveles de complejidad superiores, ¿vale? En el animal encontramos otro nivel superior, que no tienen las plantas. Las plantas no tienen sistema nervioso, no tienen emociones, por lo menos que nosotros sepamos. Sin embargo, en los animales están ya las emociones. ¿Qué emociones puede tener un caracol? No sabemos. Pero si tenemos mascotas, los perros, los gatos, los periquitos, ahí sí apreciamos la cantidad de emociones que tenemos. Nos comunicamos con ellos a través de emociones porque nosotros también somos animales en ese sentido. Y un nivel nuevo que aparece en nosotros. Porque nosotros ya no solamente tenemos emociones, tenemos capacidad de pensar, tenemos razonamiento, tenemos libre albedrío. Para muchos materialistas el libre albedrío no existe, es un invento, es una ilusión que nosotros nos hacemos, que estamos predeterminados por las moléculas que nos forman. Pero bueno, todos tenemos la experiencia de poder decidir por nosotros mismos. Si no nos dejamos llevar por las circunstancias, nos paramos a pensar, somos capaces de tomar nuestras propias decisiones. Estas cosas se han podido investigar muchas veces incluso en los propios gemelos, ¿no? Los dos hermanos gemelos deberían de tener el mismo tipo de comportamiento y el mismo tipo de decisiones. Y es verdad que muchas veces se dice, mira, estos dos gemelos se han casado con estos dos gemelos, y gemelos que han vivido fuertes muchas veces toman caminos parecidos, pero cada uno tiene su propia elección de vida. Cada uno tiene esa posibilidad. Entonces estamos ya en otro nivel. Entonces, para el modelo materialista, estos niveles de complejidad y estas propiedades son emergentes, proceden de la materia, van de abajo hacia arriba. Otra cuestión. Para explicar cómo es posible que la materia se haya organizado de esa manera, ¿qué ley hay para que se haya producido la evolución? Que de lo inerte haya surgido la vida, que de lo inconsciente haya surgido la consciencia. ¿Cómo es posible que se haya producido eso? Esta es la parte que menos me gusta de todo el materialismo, porque dice, bueno, pues aquí no hace falta Dios que explique, que mueva nada. Aquí no hace falta ni siquiera la necesidad. Aquí todo ocurre por azar. Ocurre por casualidad. Por casualidad empezaron las moléculas a jugar entre ellas hasta asociarse formando una célula. Por casualidad las células empezaron a relacionarse con el medio para producir seres pluricelulares. Por casualidad se ha desarrollado un sistema nervioso. Por azar. ¿Qué pasa? Que claro, a Dios no se le puede medir matemáticamente. El azar, tenemos un sistema matemático que es la probabilidad, ¿no? Las leyes de la probabilidad y la estadística que nos permiten predecir, en cierto modo, por dónde van a salir las cosas del azar, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues
no necesitamos a Dios y nos conformamos con el azar, pero en realidad, no me digáis que el azar tiene muchas características divinas. Pues no lo podemos decir que ley. Es decir, si la caída de los cuerpos sólidos está sometido a las leyes, si el giro del planeta alrededor del Sol está movido por una ley, ¿cómo es que no hay leyes de la evolución? ¿Cómo es que no hay leyes? Claro que las hay, lo que pasa es que no las conocemos. Los sistemas son muy complejos y no los conocemos. Conformarnos con el azar, bueno, es un medio de salir hacia adelante, pero no debería la ciencia, no debería de concentrarse la filosofía, quedarse con esa idea. Hay que ir más allá, hay que intentar conocer cuáles son realmente esas leyes, que están ocultas en lo que llamamos el azar. Este método científico de estudiar la naturaleza, analizando, es interesante, pero hemos llegado a la conclusión de, con esto de los niveles de organización, que el análisis no es único, es el único medio que tenemos que utilizar. Tener en cuenta que la célula la podemos romper y estudiar cada uno de sus componentes, pero el funcionamiento de la célula solo lo podemos estudiar si no rompemos la célula. Porque en cuanto la rompemos para estudiar sus componentes, deja de ser una célula. De todas formas, el materialismo nos ha dado lugar a una serie de adelantos fundamentales. No podemos renunciar a ellos. Muchos de ellos son fundamentales. Vamos a hablar, por ejemplo, de los avances que hemos tenido en medicina. Bueno, pues en medicina podemos curar la mayoría de las enfermedades que antes mataban a los niños. Tenemos vacunas, tenemos medicamentos para calmar el dolor. Todavía tenemos muchas cosas que descubrir y hay una investigación muy desarrollada contra el cáncer. Pero bueno, la calidad de vida ha subido muchísimo, la esperanza de vida. La esperanza de vida desde principios del siglo XX ha aumentado en un 40%. A principios del siglo XX la esperanza de vida era unos 30 años. Ahora la media mundial, estamos hablando de media mundial, ahora la media mundial está en los 70-73. En países avanzados como España, pues podemos llegar a los 85 en las mujeres. Una esperanza de vida muy alta. Eso se debe a los adelantos médicos que tenemos. Esos adelantos médicos incluyen pues todo lo de higiene, la alimentación sana, etc. ¿Vale? No es solamente la investigación en farmacéutica, digamos. Es la cirugía, los métodos de intervención y de detección de enfermedades no invasivos, ¿no? Como una ecografía. Todo eso, claro, si se lo debemos a nuestra ciencia materialista. Hablando de alimentación, que aquí hay técnicos también en alimentación, la alimentación ha mejorado muchísimo. Sabemos que es sano y que no. Yo discuto algunas veces con mi madre, porque decía, antes comíamos mejor, los alimentos eran más sanos. Sí, es verdad, es más sano. Pero en verano no podíais comer naranja y en invierno no podíais comer tomate. Y ahora comemos tomate en cualquier época del año. Antes los señores eran los que comían verdura, o sea, fruta y carne, y los demás no podían pillar la carne. Y ahora pues la carne y todos los alimentos pues prácticamente llegan a todo el mundo, por lo menos en determinados países. En la alimentación hemos dado saltos también muy grandes en cuanto a la agricultura, técnicas agrícolas, cómo aprovechar el agua y aumentar la producción de alimentos de la manera que se ha producido ese alimento. Hablamos de los transportes. Podemos volar. Anda que si Leonardo da Vinci nos viera, con esa pasión que tenía por el vuelo, no solamente podemos volar, hemos mandado naves hacia afuera de nuestro sistema, invitando a los extraterrestres, oye, que estamos aquí, si se los encuentran. No sé si eso es bueno o malo, pero lo hemos mandado. Hay una nave que ha salido ya de nuestro sistema solar, ha pasado ya en la órbita de Plutón.
Bueno, pues eso, evidentemente, Plutón no vamos a viajar nunca, pero los aviones, los trenes nos hacen que en 2 horas estamos de Málaga a Madrid, ¿no? A mí me llevó 5 horas ayer llegar de Málaga en coche, pero evidentemente a caballo habría sido mucho más lento, ¿verdad que sí? Hemos avanzado en las comunicaciones. Todos tenéis un móvil en el bolsillo, ¿verdad? Me escucháis perfectamente porque tenemos aquí un micrófono. Podemos estar en el mismo evento, gente de diferentes partes del mundo, porque nos conectamos con una pantallita, ¿no? Y podemos participar del mismo evento desde distintos puntos del mundo. Yo me acuerdo cuando era pequeña, veíamos esto en la película de ciencia ficción, ya no es ciencia ficción, ahora es realidad. Podemos ver a la otra persona en el móvil. Podemos ya tener los hijos en otros países, que da igual porque los llamamos todos los días y nos podemos ver. Entonces estamos hablando de una serie de adelantos que son fantásticos, ¿vale? Nos han hecho progresar realmente. Yo ahora a partir de aquí quiero hacer algunas preguntas. ¿Esto ocurre así en todos lados, en nuestro planeta? He hablado de la alimentación. ¿No es verdad que todavía hay sitios donde pasan hambre? ¿No es verdad que todavía hay lugares donde no llegan los medicamentos? ¿No es verdad que todavía hay sitios donde hay injusticia? Estos adelantos no están en todos sitios. ¿Por qué, después de tanto adelanto, sigue habiendo privilegiados y no privilegiados? Es decir, estos adelantos científicos ¿nos han traído más justicia? ¿Nos han traído la felicidad? Es verdad que estamos más cómodos. Es verdad que estamos más... tenemos muchas más comodidades en casa. Pero ¿somos más felices? Yo creo que no. Por la felicidad, estos avances no han hecho mucho. Como antes hablaba Juan, la separación entre ciencia y filosofía ha hecho que la ciencia se ocupe de la materia y ha dejado a la filosofía otras cuestiones. La cuestión es que la filosofía también ha dejado de preocuparse por la felicidad. Y la mayor parte de los desarrollos filosóficos hoy día están enfocados a lo que debemos o no podemos conocer, a cuáles son los límites de la ciencia. Sí, se habla de la ética científica, se habla de determinado tipo de cosas, pero van siempre por detrás, ¿vale? Cuando ya la ciencia es capaz de hacer tal cosa, ahora vienen los filósofos, ¿se debe o no se debe hacer esto? Luego vamos a hablar de inteligencia artificial, de todo eso se hablará en ese momento también. Entonces hemos visto que hay una filosofía ahora que va por detrás y que no está cumpliendo su función. La filosofía actual, lo decía. Porque si leemos a Platón, seguro que sí encontramos muchas más respuestas que lo que se edita hoy día. Podríamos decir, bueno, pues se preocupa la política. La política se ocupa del futuro, ¿verdad? Sí, del futuro más cercano, las elecciones que están ahí a la vuelta de la esquina. ¿Cómo ganar las elecciones es lo que le preocupa a nuestros políticos? ¿O no es cierto? Vamos a ver. Si se les ve, es que hablarán mucho, pero en realidad lo único que les interesa es cómo ganar las elecciones. La justicia en realidad les importa un bledo. Podríamos hablar de la religión. Bueno, la religión se ha convertido en el consuelo ante la muerte y cosas de este tipo. La religión ha perdido también una gran cantidad de energía. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una serie de elementos de la ciencia que, bueno, voy a ir resumiendo porque entonces quizá no me dé tiempo. ¿Hasta qué tiempo tengo? ¿Puedo hablar hasta y media? ¿Sí? Bien. Porque la ciencia nos promete muchas cosas, pero como hemos dicho se queda corta. Muchas veces cuando hablamos, esto es científico, esto está demostrado científicamente, parece como que la ciencia nos da un conocimiento ya cerrado, absoluto de las cosas. Y no es así. Los que trabajamos con la ciencia sabemos que la ciencia es un método de trabajo que nos da respuestas válidas temporalmente
¿Hasta qué? Hasta que se descubre otra cosa que lo contradice. En realidad el método científico no es un método de prueba y error. Probamos esto, ¿funciona? Vale, por ahora funciona. ¿Que aparecen nuevos datos que ya no cuadran? Pues habrá que probar otra cosa. Y la ciencia va avanzando así, a base de prueba y error. Por ahora, este modelo del que hemos hablado es válido, pero ya hay muchos descubrimientos, muchos datos que lo están poniendo en duda. Por ejemplo, el tema del volumen y la masa. ¿Dónde se originan el volumen y la masa? No vamos a entrar ahora en ese tema, pero si el electrón no es ni onda ni partícula, sino una cosa entre medias, y los protones están formados por subpartículas que podrían ser un hilito de energía enrollado en la teoría de cuerdas, ¿dónde está la masa? ¿Cómo se genera una masa? Estamos viendo que el modelo tiene su validez, ¿vale? Pero no es la verdad absoluta, no es una verdad determinada. Cuando se desarrolló la ciencia en el siglo XVIII, esa era la esperanza, que la ciencia nos iba a dar ya el conocimiento objetivo y finalizado de las cosas, que con eso íbamos a llegar a la verdad, esa verdad ideal. No, vamos dando pasitos, pero hay que reconocer que todavía queda mucho camino. El método está lejos de dar una respuesta concluyente de las cosas. Con respecto a las propiedades emergentes, hemos visto que la ciencia materialista se conforma con decir, bueno, de la complejidad surge algo nuevo, pero ¿cómo puede surgir algo de no está? Eso todavía merece la pena que nos expliquemos mucho. ¿Cómo puede surgir la conciencia de la inconsciencia? ¿Por qué surge la vida en vez de, yo qué sé, al combinarse las moléculas podrían haberse combinado o aparecer la ultrasonido? Pues no, apareció la vida. ¿Por qué? La ciencia se niega a reconocer que hay una finalidad. Se niega a reconocer que hay una finalidad en la evolución. Y se niega a reconocer que hay una finalidad en el universo. El universo se originó aquí por una explosión. Hay un modelo de final del universo que es el Big Crunch. Supongo que lo habréis oído, es decir, que si se originó aquí por un Big Bang, aquí al final volverá a reunirse, pero ya va a haber dado un paso. ¿Os lo imagináis? Ha surgido de aquí y se va a reunir aquí. Ha dado un paso. Hay movimiento. El movimiento lleva a ningún sitio. Es una de las consecuencias más profundamente negativas del materialismo. No hay una finalidad en nuestra vida. Estamos aquí porque sí, por casualidad, por el azar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿para qué vamos a vivir? Eso se reduce al final en vamos a vivir, que son 2 días, a disfrutar lo que podamos y que caiga el que caiga. Y la única moral que nos reúne y que nos dirige, bueno, para que no nos matemos entre nosotros, ¿no? Vamos a hacer una serie de leyes que impidan que nos matemos entre nosotros, pero en realidad podríamos matarnos, que no pasaría nada, porque ¿para qué estamos aquí? Si no estamos para nada en concreto. Perder la finalidad de la vida es uno de los, para mí, desde mi punto de vista, de los problemas morales más importantes de nuestra época. No tenemos una finalidad. Ya no vamos a ir al infierno ni al cielo porque no existe alma, todo es materia. Por lo tanto, ¿qué más da? No hay un sentido en el movimiento del universo. Para el materialismo, lo importante ha sido siempre el progreso. Progreso material porque estamos hablando de materia. Entonces, progreso en los alimentos, etc. Pero un progreso que ha estado movido para ser más rico, para ser más poderoso, para consumir más, para poder pagar más empleados también. Pero un proceso que no es natural. Es un proceso de retroalimentación positiva, que va a dar lugar pues, al colapso. Al colapso porque los recursos no son interminables, no son inagotables, los recursos son concretos,
tenemos una cantidad. Y hemos convertido nuestro planeta en un basurero. Yo le doy a mis alumnos de cuarto una materia que es ciencia aplicada a la vida profesional, y uno de los capítulos, que era sobre el medio ambiente, les puse la película de Wall-E, no sé si la conocéis, un pequeño robotillo que se ha quedado solo en la Tierra, que es un gran basurero. Y los seres humanos se han tenido que ir en una nave al espacio porque aquí ya no pueden vivir. Qué triste sería eso. Tener que llegar. Bueno, ya hay gente que está buscando otros planetas porque se ve que este lo estamos terminando, lo estamos agotando. Qué triste perspectiva. Qué triste perspectiva. El progreso no debería de ser eso. El progreso debería estar enfocado a nuestro progreso interior también. El progreso de que podamos compartir con los demás nuestras propias mejoras, que nos hagan mejores personas. Eso debería de ser el progreso. Y no el conseguir más y el ser más rico. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? ¿Cuál es la solución a estos problemas que estamos comentando? El desarrollo científico es muy importante, no podemos pararlo, pero sí podemos reorientarlo. Sí podemos reorientarlo. No podemos aceptar la idea, por una parte, del azar. Ahí tiene que haber una finalidad en las cosas. Y ahí tiene que haber una finalidad en la vida. Tener una finalidad en la vida nos da, eso sí nos produce satisfacción, nos da felicidad. Eso sí nos da una búsqueda de la justicia y nos da compromiso con los demás. Nos da compromiso con los demás porque tenemos que compartir con ellos ese avance. Hay que regenerar la moral a través de unos principios de generosidad, de altruismo. Hay que ser más esforzados y hay que revalorizar lo que es el compromiso. El compromiso con nosotros mismos y con los demás. Mientras no veamos esa finalidad en nuestra vida, vamos a seguir dando tumbos y vamos a seguir cometiendo injusticia. Podríamos decir, bueno, lo más el final es la extinción. Es una ley natural, la extinción. Se extinguieron los dinosaurios, se extinguieron los mamuts, se han extinguido tantas formas de vida, pero podríamos optar por evolucionar en vez de extinguirnos. Nosotros estamos ahora en un nivel del ser humano que tenemos capacidad de decisión. Deberíamos dar ese paso y optar por la evolución y no por la extinción. Muchas gracias.